días, chicos, bienvenidos a una clase más de Realidad Nacional. El día de hoy veremos un poco más sobre la historia del Ecuador. El objetivo de esta clase es conocer a los principales referentes del liberalismo y el conservadurismo, y de esta manera entender el contexto de cómo es que estas dos ideologías se pelearon para la creación del Ecuador como Estado-nación. Sin más, pues, vamos a avanzar. Ok, entonces, los principales exponentes de los ideales conservadores y liberales. ¿Quiénes serían? El doctor Gabriel García Moreno, como conservador. ¿Quién fue el doctor García Moreno? Él fue el presidente del Ecuador 30 años después de haberse formado el Ecuador como país desde 1860 hasta 1875. Fue presidente por 15 años. En la presidencia de él era un general. Entonces, siempre pensábamos que un general en el poder, automáticamente eso era una dictadura. Bueno, tomemos en cuenta que la democracia no estaba establecida como tal hasta después, ¿no? Entonces eran todavía la república, era todavía pues cuestiones de quién está apto para recibir el poder. Bueno, Gabriel García Moreno fue una de las personas más aptas. De hecho, fue de los personajes más ilustres que ha dado el país. Hay una película que está en YouTube que es algo, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre Gabriel García Moreno. Es una película de una hora y media, no me acuerdo, pero hay bastantes críticas sobre esta película, ya que no por los actores, sino por la manipulación de la historia, porque no fue así para nada. O sea, creo que solo conservaron los nombres, las fechas y ni eso. Y el orden cómo se dieron las cosas, pero en cada vez que se dieron las cosas tratan de mostrarnos a un Gabriel García Moreno pues totalmente tiránico, y no fue tan así, tomando en cuenta de que en 1860 las cosas eran diferentes. Las personas podían ser asesinadas, no había derechos humanos, no estaba bien, pero tampoco es que se veía mal que un presidente mate a una persona. ¿Ya? Que unos militares o que la policía mate a un delincuente no se veía mal. Actualmente, si un policía mata a un delincuente, le retiran de la policía y todo, ¿no? Pero en esa época no. Si ustedes ven las novelas mexicanas o las películas mexicanas de Pedro Infante, así de 1950, o sea, hace 70 años, ¿sí? Pues van a ver cómo la gente está salen con pistolas y tal. Los hombres le dan una cachetada a una mujer y todo. Incluso su manera de vestir es con la pistola en el cinto, ¿no? O sea, los regiomontanos, o sea, los de Monterrey, utilizan hasta para vestirse una pistola. Es parte del atuendo, es como ponerse una hebilla ahora. Bueno, ellos ponían una pistola. Ya. En fin, vemos que eso es en 1850. Imagínense en 1950. Ahora imagínense en 1860. ¿Ok? O sea, 90 años antes de las películas de estas, ¿no? 90 años antes. Ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial ha pasado tanto. Disculpen, estoy con sueño. En 1860, entonces el general asume el poder. Como les digo, es lo normal que la gente, que el presidente pues sea un asesino, diciéndole así de todo resumido.
Eh, en fin, ¿cómo es? Gabriel García Moreno fue así. De hecho, fue un gran estudiante. Decían que era un genio porque resolvía operaciones complejas, podía saber mucho de leyes. Él fue abogado, él fue estadista, él creo que fue médico también, no estoy seguro. Pero él contribuyó con las leyes de nuestro país. Es gracias a él que llegamos a tener las cosas que luego comenzamos a tener. Teníamos educación en nuestro país. Bueno, vamos a ir bien. Crecimiento acelerado de las exportaciones. Sí, antes de él no había tanto eso. O sea, como les digo, esta película trata de verle las cosas negativas y exagerarlas, pero jamás se habla de que realmente fue uno de los mejores presidentes. No sé, depende ahí de quién diga que puede ser el mejor. Autores dirán que sí, pero uno de los mejores. Tanto es así que él eliminó casi la inseguridad. ¿Por qué? Porque si había algún delincuente, pues era asesinado en la vía pública. Toda la familia lo presenciaba y lo mataban por delincuente. Entonces los delincuentes pues prácticamente no existían, en el sentido de que no había este robo pequeño, este robo que ahora tenemos y que realmente nos ha llenado de inseguridades. Posiblemente ahora necesitamos un García Moreno, sino que nosotros como seres humanos somos bastante graciosos. Por ejemplo, queremos que haya menos inseguridad, ¿no es cierto? Queremos estar más seguros, pero no queremos que las leyes sean más duras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pobrecito el ladrón. Ya, o sea, no le podemos matar en la vía pública. ¿Por qué no hay tantos robos en la comunidad indígena? Porque le ortigan, le bañan, le lavan, le queman. Aquí hay barrios que te dicen el ladrón atrapado será ladrón ajusticiado, ladrón quemado, somos un barrio unido, y esos aforismos, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros hemos satanizado la figura de García Moreno, pero más no es tan satanizable, de hecho. Constituye el primer intento serio para la creación del Estado-Nación, lo que les estoy diciendo, y origina un modelo económico que regirá el desarrollo de los 65 años siguientes. Es con este modelo económico que se regirán los años que vienen. Nosotros pudimos habernos manejado así, pero, por ejemplo, en Chile. En Chile fue presidente Salvador Allende y en un golpe de estado sube el general Augusto Pinochet. Al subir Augusto Pinochet, se da una especie de matanzas y de dictadura, 2.800 muertos, o sea, qué mal, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar quiénes eran estos 2.800 muertos, no era que el general Pinochet, mira, ¿sabes qué? Ese tipo me cae mal, le podemos matar. O sea, no era así, no era tan así. Lo que pasa es que, pues, eran grupos que trataban de eliminar el régimen establecido, o sea, pues la posición, la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pasaron 20 años Pinochet en el poder y le dijeron que ya, o sea, esto es una democracia y todo, y no quería salir hasta que quiso salir. Y dijo, está bien, quieren que me vaya, me voy. Pero mi única condición para entregar el poder, para dejar el poder, será que se mantenga el modelo económico. Entonces, por eso el modelo económico de Pinochet rige hasta hoy, que es un modelo económico de derecha. Puede que vengan presidentes de izquierda como la Bachelet, como el que ahora está, que no va a afectar para nada. ¿Por qué? Porque el gobierno el modelo económico es de derecha, y que puede que ganen partidos, puede que gane un comunista, que no importa porque el modelo económico es de derecha.
Por eso Chile está tan bien, ¿sí? Mientras que los otros países nos dejamos llevar, que si es que es de presidente de derecha, pues nos comenzamos a mejorar, como ahorita estamos tratando de mejorar, y si es del de izquierda, pues nos volvemos a endeudar, como el gobierno del Rafi y de Lenin. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que nos vamos moviendo, nuestro modelo económico fluctúa de acuerdo a la ideología del primer mandatario. Entonces, de este modelo rigió los primeros 65 años, los siguientes 65 años. Entonces, 1860 más los 65 años serían 1925. 1925 deja el poder el general Eloy Alfaro. O sea que si hubieron un montón de cosas buenas en Eloy Alfaro, fue gracias al régimen económico de Gabriel García Moreno. ¿Ya? Es como, a ver, el gobierno de Lucio, ¿no es cierto? Con Lucio estábamos mejor, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Deja ya cimentado un montón de cosas. A Lucio le votamos porque le traen, por corrupción, porque le trae el Bucaram, no por malas decisiones económicas. De hecho, el ministro de Economía, que es Pozo, no me acuerdo el nombre, el ministro de Economía es uno de los mejores ministros de la historia y deja el país totalmente direccionado. Y ahí viene el presidente Alfredo Palacios, cuando le votaron a Lucio, y se queda el doctor Alfredo Palacio de presidente. Y en estos meses que él se queda, él deja administrativamente un Ecuador con un petróleo bastante elevado, bastante bien hecho, o sea, con unos buenos cimientos para que venga el siguiente presidente. El siguiente presidente fue Correa y él solo gozó de las mieles. No tuvo que hacer mayor cosa. Es verdad que Correa pues le quitó a esto de los que estaban extrayendo el petróleo para que les dé más utilidades, porque creo que solamente teníamos el 25% de utilidad del petróleo, estábamos pero mal. Entonces les dio el 25% para ellos y si quieren también. Y así fue como que ellos a la larga sí quisieron. Pero bueno. Mediante el rígido y a veces brutal ejercicio de la autoridad, restablece la unidad política y administrativa del país. Sí, no solo se restablece, más bien se establece, porque tomemos en cuenta que fue en 1860, donde habían pasado recién 30 años, y pasan de una manera muy lenta. Aquí podemos ver grandes cambios cada 10, cada 5, cada 20 años en esta época. Pero en este momento, desde 1820 a 1860, digamos, no va a haber un cambio que es significativo. Imagínense, desde 1830 hasta 1860, no había un gran cambio significativo. Entonces, bueno, habían muchos de los soldados que eran generales retirados, habían servido en las guerras con Juan José Flores. Entonces ellos eran tomados como ilustres en la ciudad. Pero muchos de ellos fueron como que mal vistos también, ¿ya? Entonces sí, había un rígido y a veces brutal ejercicio de la autoridad. Hay una historia que se cuenta de García Moreno que está un padre y un niño y le van a fusilar al padre por traidor, no lo sé. Y le dicen, por favor, no me mate. Y le regresa a ver al niño y le dice, soy lo único que él tiene. Soy lo único que tiene. Y Gabriel García Moreno dice, mátenlo primero al niño. Entonces le matan al niño y luego al papá para que no se quede solo el niño. Ahora, hay historiadores que dicen que no, esto es simplemente una leyenda. Dudo que haya pasado eso, pero no sé. Ahora, él necesitaba regir con mano fuerte para que se llegue el mensaje. A ver, realmente hay muchos historiadores y psicólogos que toman la personalidad de García Moreno como una persona muy cobarde. De hecho, él se definía como cobarde.
y su manera él estaba muerto de miedo cada vez que debía tomar este tipo de decisiones y se moría de miedo, estaba muerto de miedo, pues, y ahí les decía, bueno, hay que, ¿cómo se llama? Eh, Ajusticiar a estas personas, etcétera, pero muerto de miedo. Por ejemplo, hay el caso de uno de los generales, que había sido un traidor para el Estado, y que siempre estuvo diciéndole, no, el loco, le decían a él el loco de Quito, el loco de Quito a mí no me va a matar, no, y una vez se encuentran y dicen, mira, por favor, todo el mundo me está pidiendo que te mate, o sea, que te fusile. Nada, y él se quedaba ahí, por favor, la próxima vez que te vea te voy a matar, vete de la ciudad. Y asomaba de nuevo y él decía, a mí el loco de Quito no me mate, si no me mató por haber traicionado a la patria, no me va a matar por nada. Y fue la asamblea de Quito que en voto unánime se pide que le maten a este general. Y aún así él se queda pensando, 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 y dice que fue la peor tarde de su vida pensar en el asesinato de este general traidor. Y lo fusilaron a la larga, pero luego de eso él se sintió tan mal que tuvo que irse a Mindo, porque incluso era uno de sus amigos, pero no podía hacer otra cosa, era otra época, ¿sí? No trato de justificar, pero también quiero explicar que no fue tan brutal como nos hacen pensar, sino que también depende desde la perspectiva en la que la persona, el historiador, pues hace su relato. Favorece el desarrollo de la agricultura. Bueno, sí, como les digo, hubo un gran crecimiento en varias áreas. Contribuyó al establecimiento de las industrias. Exactamente. Alentó el comercio. Entonces, sí, realmente nosotros como país necesitamos mucho el comercio. El comercio externo que nos da dinero y el comercio interno que nos da dinero de manera más local. ¿Recuerdan cuando estábamos en pandemia? Teníamos las clases, teníamos el trabajo desde la computadora, como estamos ahorita. Pero imagínense todo el trabajo desde la computadora. Entonces llegábamos, nos conectábamos en la mañana y luego nos íbamos a ver tele o nos poníamos a barrer o a jugar alguna cosa hasta la tarde que sí, sin novedad, estoy avanzando en esto y tal. Luego dormir y a despertarnos, o sea, en el primer puesto que yo tuve en el Ministerio de Trabajo, pues fue realmente sencillo, fue muy relajado toda esta, la parte de la pandemia. Tenía que hacer una que otra visita a las instituciones, que era realmente algo corto, ¿no? Pero bueno. Entonces, recuerdan entonces, todo el mundo decía, pero es increíble cómo el Estado se ahorra todo el dinero. Y dice, claro, y el Estado se ahorraba. ¿Por qué? Porque los servidores públicos tenían, las empresas públicas, pues ya no gastaban en internet, en agua, en luz, ya no se gastaba, ¿sí? En transporte, porque las veces que hubo lo de la pandemia, teníamos transporte público, transporte privado para lo público, ¿ya? Entonces, habían bucecitos que te iban a dejar en el ministerio y que luego te pasaban dejando por tu casa. O sea, no por tu casa, pero por lo menos lo más cerca. Y ya. Entonces, se ahorraban en todo. Habían instituciones que incluso te daban el almuerzo. Luego de a poco ya te fueron quitando el almuerzo y todo eso. Ya, entonces todo eso era algo gratuito. Entonces, imagínense que el Estado se ahorrara de buenas a primeras todo eso. Desde el 13 de marzo hasta septiembre, por ahí, octubre, en un 100%. Era un ahorro increíble para el Estado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estaban diciendo ya para volver, tenemos que ya salir, el virus no se ha acabado, pero de que debemos tener nuestras medidas? O sea, ¿por qué? Porque el Estado
el Estado ecuatoriano pues sobrevive gracias a el comercio. Y nosotros, si bien sí teníamos comercio, pero teníamos comercio ¿dónde? En empresas de alimentos, en hacer las compras en los mercados, que podíamos salir una vez a la semana, el día de tu pico y placa, podíamos salir 1 o 2 días a la semana. Bueno, el punto es que, eh, ¿por qué nos toca volver a los trabajos? Porque cada bebida que nosotros compramos, cada cosa que compramos fomenta al comercio. Digamos, salimos en la mañana, cuesta 35 centavos. Y que tengas que tomar un bus y de regreso un bus son 70 centavos. Eso multipliquemos por 10 personas, son $7. Son $7 que van a estar, que ya no están guardados aquí en tu cajón, sino que están circulando, que pasaron a la mano de otra persona, de un señor, de un busero. Y este señor bucetero, no sé cómo decirle, el dueño del bus, pues de estos $7, con esos $7 él almorzó. Y bueno, ahora los $7 del almuerzo, pues ya tiene el del comedor, y estos $7 los utiliza para pagarle el transporte de uno de los trabajadores y que compre la comida para que en la noche sus hijos coman. Bueno, si no, si tú no te fuiste, si estas 10 personas no se iban en la mañana en ese bus, entonces la persona de la noche no comía, ¿sí? En este ejemplo ficticio y totalmente resumido, ¿ya? O sea, para que lo veamos así. Entonces viven las personas del comercio. Entonces por eso tuvimos que regresar y ya. Por ejemplo, yo, bueno, me iba en carro y siempre me he ido en carro. Entonces, menos cuando tienes pico y placa, que ahí sí me iba en cambio en el carro de la que en esa época era mi esposa. Bueno, pero yo me iba en el auto, volvía en el auto y ahí me compraba una bebida, no sé, una gaseosa, un Gatorade. Sí, ahí va $1. Entonces imagínense eso, cada día son $5. Y la señora de la tienda ya tenía esos $5 todas las semanas. Y que venga otra persona y que también le compre, pues ya tenía $5 más. Y que venga otra persona y que le compre otro tipo de producto, pues tenía, no sé, $10 más, son $20 a la semana. Quiere decir que seguros son 4 $4 al día. Ya, esos $4 al día le servían para comer ella y otra persona. Entonces, por eso es tan importante el comercio, ¿sí? El circulante. Entonces, se alienta el comercio, lo alienta también, Gabriel García Moreno lo alienta también. Promovió el descubrimiento de minas y su explotación. Entonces, claro, ya habrían gobernaciones en provincias, etcétera, donde se encontraban las minas y se promovía la explotación. Y bueno, en esa época no, pero actualmente se habla de la explotación responsable. Y sí, claro, la explotación debe ser responsable, pero hay muchos grupos de estos neo hippies que lo que quieren es que si es que hay una mina, no se explote. Si es que encontramos un asentamiento de petróleo, no se excave. Y lo que no entienden es que de la misma forma lo van a hacer. ¿Por qué? Porque las minas y los asentamientos de petróleo forman conexiones tubulares que se alargan, ¿sí? Por su misma condición de mina, por su condición de ser un líquido, de ser un petróleo, se van a alargar. Por ejemplo, el Yasuní, que era una acumulación de petróleo, pero tenía varios tubos. Y los peruanos ya comenzaron a sacar nuestro petróleo del Yasuní. Por eso tuvimos que comenzar a extraer nosotros también el petróleo, es porque por más que no queríamos y que hay que protegerlo, sí hay que protegerlo, que quiere decir, como les digo, una extracción responsable. No quiere decir que no se extraiga, sino que se extraiga responsablemente. Nosotros somos un país que productivamente no estamos bien todavía, más bien que ya estamos avanzando productivamente, que si tenemos petróleo tenemos que exportar, si encontramos minas tenemos que exportar y no podemos seguir viviendo como ahora simplemente del tráfico de drogas, ya que por eso se arman los grupos de la cárcel y tal. O sea, realmente el Rafael fue el peor presidente que hemos tenido, ya. ¿Dónde estamos? Entonces, claro, las minas, como les digo, por ejemplo, ¿qué es lo que más
exporta Chile? Cobre. ¿Desde cuándo? Desde 1810. O sea, ya va 200 años exportando cobre. Agarrar cobre y lo exporta. Y es de los países más ricos exportando cobre. Tiene una especie de monocultivo, porque solamente tiene un producto el cual va a exportar. ¿Sí? Pero es de los países más ricos. También tenemos en cuenta que no hay educación gratuita, no hay medicina gratuita, ¿sí? Hay medicina más barata y hay educación más barata, pero no gratuita, porque ellos manejan la mentalidad de que, ¿por qué yo tengo que pagar por algo que no voy a utilizar? ¿Sí? Y que el Estado no tiene que regalarles cosas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre decimos que el mejor presidente es el que más nos regala, tipo Correa. Nos regala, no sé, la gasolina, nos regala puestos de trabajo, y después viene a nuestro pueblito y hace una sabatina y también nos regala sándwich con cola. Y lo digo sin querer ser ofensivo. Pero el Estado no tendría por qué regalarte nada, ¿sí? Hemos estado acostumbrando a ser mendigos para poder trabajar. Si el Estado no te traba no, es que hay gente pobre, de acuerdo. Entonces, que más bien el Estado fomente la inversión pública, la inversión privada, para que esta gente pobre que no tiene trabajo, consiga trabajo, y tenga un trabajo, y tenga la posibilidad de trabajar en uno, en 2 lugares. Que no sea prohibido el pluriempleo, ¿ya? Que sea prohibido el pluriempleo, pero simplemente para los que ganen más de, no sé, 3 salarios básicos. Ahí que sea prohibido el pluriempleo, pero mientras tanto no, que la gente pueda tener 2 trabajos. Imagínense, hay un local que abre en la mañana y él puede ir y posiblemente dedicarse a hacer el aseo de ese local y ganar el mínimo. Y luego en las noches hacer lo mismo en otro lado y gana ya 2 mínimos. Entonces es muy bueno. Así que tal vez se debería promover el trabajo privado, no regalar cosas a la gente. O sea, regalar bueno, en cosas de salud y educación va, podríamos decir. Pero de ahí, ¿por qué tiene que darte subsidios en la gasolina, en el gas? O sea, no tendría que regalarte. Sí, es que si no, imagínate, es inalcanzable comprar un cilindro de gas a $18. Pero es lo que cuesta, ¿ok? Si no tienes para el gas, pues utiliza, no sé, leña, carbón, pero es lo que cuesta. El gas cuesta $18. El Estado no tiene por qué regalarte $16.50. Es demasiado. O si no, sigamos apoyando con la producción privada para la producción de las cocinas de inducción, que es una gran solución. Yo tengo inducción y es una electricidad bastante segura. Es bastante más manejable que la de 110, pues utilizar la de 220, que es la trifásica. En fin, entonces los chilenos manejan este pensamiento, que no hay que regalarle nada a nadie, que la gente es pobre porque quiere ser pobre, ¿ya? Porque nosotros ahorita sí, la gente es pobre porque no hay trabajo, ¿ok? Así, pero en los chilenos sí hay trabajo, y la gente es pobre porque quiere serlo. Ahí sí tienes la capacidad de tener 2 trabajos. Entonces, aparte que te regalen las cosas, es como que, ¿ah? Pero bueno, también dictó leyes que favoreció el mercado de capitales. Claro, desarrolló la obra pública. Gracias a Eloy Alfaro, a García Moreno, tenemos el Conservatorio de Música, tenemos el Penal García Moreno, que antes no se llamaba Penal, Centro de Reclutorio Penal García Moreno, se llamaba, no me acuerdo, Centro no me acuerdo, ya. En ese tiempo en el que García Moreno fue presidente, no había ni siquiera una cárcel. Tuvieron que construirla. Estoy hablando del Ecuador. No había una cárcel. La construyeron para que vengan los delincuentes, porque no había una cárcel en el Ecuador. Ese era un gran problema. Y cuando García Moreno la crea como la tenemos ahora, que ahorita se le ve fea y todo, pero hace 100 y pico de años
eh, 180 años más o menos, pues era, según lo que cuentan los historiadores, era un modelo de cárcel, o sea, las celdas eran amplias, eran cómodas, eran confortables, era caliente el lugar, pero no pensábamos que iba a haber una sobrepoblación de prisioneros y que tocaba hacer varias cárceles. Bueno, entonces en esta cárcel, en este reclusorio, pues vemos cómo García Moreno pues incluso les trataba bien a los presos, ¿no? En este penal a García Moreno muere Eloy Alfaro, pero bueno, dictó leyes que desarrolló la tecnificación de la educación. Sí, él estaba muy pegado a la parte religiosa. Entonces él había hablado, hecho tratos con los padres jesuitas, con los padres franciscanos, dominicanos, mercedarios, para que nos den educación. Entonces ellos felices, ¿por qué? Porque era un negocio nuevo y aparte era como que expandir también la fe. Entonces venían y daban la educación, no gratuita, pero daban la educación. Y ahí vinieron varios colegios como La Salle, el Hermano Miguel, varios colegios el Spellman, de esta índole católica. Y llegan a todo el Ecuador, a Cuenca. La Salle de Cuenca es una de las salles más lindas que hay. Puta, es preciosa, ¿no? Se lo digo como alumno lasallano. Entonces yo ahí me llevaron a la Salle de Cuenca y es maravillosa, realmente es súper preciosa. Pero bueno, entonces em, él no crea, pero bueno, él llama a mucha educación, entonces sí, se incentiva la educación y no le cuesta al Estado, porque como era un negocio privado, quienes fabrican las empresas, quienes fabrican las escuelas, los colegios, fueron los mismos padres católicos, de representantes de cada una de las iglesias que les cuento. Entonces, ellos crean las iglesias, crean no las iglesias, los colegios donde los estudiantes van a estudiar todo, pero al Estado no le cuesta. Entonces fue como que tenemos más educación y no nos costó nada, ¿ya? Era una gran idea en 1860, ¿no? Ahora ya, como que ya, necesitamos educación laica. Sí, posiblemente. Necesitábamos la libertad de educación, ¿sí? Ok. Pero de nuevo, era otra época. De hecho, el país era un país católico, no era un país laico. Ya fue cuando vino Eloy Alfaro que nos volvimos un país laico y de libertad de culto, que está muy bien, pero comenzamos a perder ciertas posiciones y como había, bueno, lo bueno es que como había libertad de culto, pues mucha gente quería seguirles poniendo a sus hijos en escuelas católicas y eso pasa hasta el día de hoy. Así que por más que venga el Rafi y que somos todos comunistas, pues no es cierto, porque incluso vino hasta el Papa. Política presupuestaria innovadora y fortalecimiento financiero del Estado. Bueno, pues sí, primer crédito con la banca privada. Dejamos de endeudarnos en la banca extranjera y pública y nos comenzamos a endeudar con la banca privada. Pero de una manera leve, de hecho. De hecho, habíamos pagado mucho la deuda que nos había generado la guerra y el Ecuador había tenido un gran crecimiento. García Moreno crea varios colegios, varias instituciones, el conservatorio, impulsa las artes, o sea, realmente es un gasto sensacional, hace carreteras, nadie se había preocupado tanto por el país, ni siquiera, no sé, el Rafi. Concentró en manos del presidente de la República una suma de poderes que habilitaron al Ejecutivo a tomar bajo su responsabilidad el progreso económico del país a través de la creación de una infraestructura física e institucional, sin la cual no había sido posible la modernización del atrasado Ecuador de esa época. Entonces, claro,
también tenemos en cuenta que el presidente era una persona que podía caminar por la calle, ¿no? Que pasaban por al lado y le decían, buenos días, señor presidente, ¿cómo está? Sí, aquí no, aquí le vemos al presidente y es, la foto, ¿no? O sea, es más un famoso que parte del pueblo. Entonces ahí era, así como habían carpinteros, como había gente que trabajaba haciendo las monturas, pues también estaba el señor presidente de la República y el señor presidente de la República pues pasaba libremente por las calles. Sí, y esto fue como muere también. El endeudamiento interno en 1874 alcanza tal volumen que debe destinarse a su amortización el 40% de los ingresos al fisco. Estábamos endeudados internamente porque, ay, creo que, bueno, entonces que el 40% de lo que nosotros dábamos de impuestos, ese 40% del 100% de todos nuestros impuestos estaba destinado para pagar el endeudamiento. Desde inicios del gobierno entabló tratos con la Santa Sede, lo que culminó con la firma de un concordato que no fue otra cosa que la sumisión del Estado ecuatoriano ante la Iglesia, lo que trajo la creación de nuevas diócesis y establecimientos de nuevas comunidades religiosas destinadas a brindar educación y a la evangelización en regiones apartadas y olvidadas. Entonces, claro, de esta manera se daba también educación a, a lugares donde no habían escuelas. Algo les iba a contar, ya no me acuerdo. Así, cuando viene Eloy Alfaro, las escuelas, los colegios dejan de ser todos 100% católicos y comienzan a venir ya los evangelistas. Y ya se vuelve, ya no se llena, pero ya se ponen más escuelas evangelistas, colegios evangelistas. Vienen, gracias a esta libertad de culto que hizo el general Eloy Alfaro, pues vinieron varios diferentes tipos de religiones a tener sus escuelas. Por ejemplo, la adventista, la de Testigos de Jehová, gracias a esto. Sí, no en esa época, porque los Testigos de Jehová es prácticamente reciente, pero adventistas de ellos, ¿no es cierto? Se llenó Quito, por ejemplo, de estas escuelas. Se ha llenado de estas escuelas. Y que está bien, porque existe la libertad de que si quieres que tu hijo siga la religión católica, pues le pongan en una escuela católica. Pero antes la escuela católica la educación era dada por padres, por curas, ¿no? Ahora ya es civiles, pero en esa época era por padres. Entonces, bueno, esto hizo que se abra la entrada a nuevas religiones al país. Esto se hizo llenar de enemigos, pues el general Eloy Alfaro se llenó de enemigos porque no veían con buenos ojos la división de la fe. Actualmente es como que, claro, estamos hablando de una república cristiana. Actualmente es como que no, o sea, mientras menos religión nos puedan dar para la juventud va a ser mejor porque se van a olvidar de la cuestión de fe y todo ese esfuerzo que se ponían en vez de enseñarte religión, los misterios, te van a enseñar más de leyes y más, no sé, y entonces existirá un progreso, hay que separar la religión de todo. Eh, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí, es más, los curas son así, se les acusa de violaciones, pedofilia. Sí, o sea, sí, totalmente, pero ahí sí queda ya al respeto de cada quien, porque todo lo que se ha ganado tecnológicamente se ha estado perdiendo moralmente. Y no es que antes había, qué bestia, tanta moral, pero ahora hay mucho menos, ¿ya? Pero bueno, se construyeron los locales en los que funcionaban las oficinas públicas. Sí, si ustedes van al centro histórico, me gusta más el término ciudad vieja, ¿no? Que centro histórico. Si ustedes van a la ciudad vieja, pues
Se dan cuenta, es que antes de haber Quito comenzaba tipo en la Recoleta y terminaba ni siquiera en la Alameda, antes, en el Banco Central. Bueno, por ahí ya, por el Banco Central, en la Caldas y Vargas. Ahí se terminaba Quito. Eso era Quito, era una ciudad pequeña, pero llenita de edificios. Los edificios que hasta ahora están en el centro histórico. Entonces, ustedes ven, ahí tienes el edificio de donde estaba el Ministerio de Defensa y el Banco Central y otros ministerios que actualmente son utilizados todavía estos edificios. Y ahora son museos estos edificios. Tú puedes entrar y ver ahí que de la Casa de la Moneda y todo eso, pues donde dice la Casa de la Moneda, arriba dice Banco Central del Ecuador. ¿Sí? Esto es en la época de Eloy Alfaro, de, ¿cómo es? García Moreno, de Gabriel García Moreno. Entonces, claro, hasta el día de hoy funcionan ahí, no oficinas, ya no, pero es a modo de eh, monumento. Se inició la construcción de importantes carreteras y caminos entre la costa y la sierra. Se gestionó con el gobierno de Francia la construcción del Observatorio Astronómico de Quito. Es verdad, también se gestiona y ya se deja listo el observatorio, que hasta ahorita está aquí en el Ichimbía. Y nosotros decimos, en esa época era, o sea, como para qué. Ahora también es medio turístico, pero también incluso se llama Observatorio Gabriel García Moreno. Pero en esa época era para tratar de llevar a las nuevas generaciones a los estudios de otro tipo de ciencias, no solamente que la abogacía, que ser doctores, sino tratar de tener otro tipo de ciencias que estén a la par del mundo. ¿Sí? Que también puedan venir acá a estudiar, pues, no sé, astronomía. Logró solventar el crédito cancelando las deudas del Estado y se preocupó de manera especial por la elaboración de un nuevo sistema hacendario que le permita asegurar tanto las recaudaciones como la correcta inversión de fondos públicos. O sea, casi se logra pagar la deuda, ¿no? Hasta que vino Eloy Alfaro y ahí sí se incrementó la deuda de nuevo. Esta es la misma diapositiva, ¿no? Solamente que aquí está más ordenadita. Organizó el Tribunal de Cuentas y adoptó las medidas necesarias para beneficiar de la manera más amplia el crédito público. Lamentablemente, y debido a sus excesos e impericias, el Ecuador se vio comprometido en dos serios y desagradables conflictos internacionales. Uno fue con Colombia, que terminó con un montón de derrotas, y con el Perú, que tuvimos que repeler estas fuerzas. En su segundo gobierno, porque gobernó 2 veces, se volvió a considerar la agronomía como la base de la riqueza del país. Entre gobiernos, en el primero y en el segundo gobierno, pues vino otro presidente que no me acuerdo el nombre, pero él se queda como un gobernador en Otavalo. Y ahí es lo que se da el terremoto y murieron como no me acuerdo, 200 personas o algo así. Y él, con lágrimas en los ojos, logra que encuentren a los cuerpos, a los desaparecidos, a todos los muertos. Y en ese tiempo 200 muertes era como ahora unas, no sé, unas 20.000, ya menos, unas 5.000, ya. Entonces 200 muertes era muchísimo, ¿sí? Tomemos en cuenta que tener 100 soldados era bastante, 1.000 soldados era un ejército, ya. Entonces era mucho. Y las carreteras quedan totalmente destruidas, las que unían la costa con la sierra. Igual, gracias a él y al apoyo y a la deuda, pues fue lo primordial que se hizo. Y siendo solo gobernador, entonces su acción en el terremoto hizo que lo vuelvan a escoger como presidente. Dio un gran impulso a la educación con la creación de escuelas, colegios, institutos y especialización científica como el Observatorio Nacional, el Conservatorio de Música y la Casa de las Artes y Oficios.
Desarrolló un plan para la apertura de canalización de los ríos, construyó puentes y edificios públicos. Durante esta época de represión no hubo libertad de prensa, y para ser ecuatoriano no bastaba con haber nacido en el país, sino que se debía ser prácticamente de la fe católica. Sí, ahora lo vemos muy mal, pero esto se usa actualmente en los países fundamentalistas, se usa esto mucho. O sea, no puedes ser católico en un país fundamentalista, no, o sea, no puedes. En Azerbaiyán no podrás tener, pues, la otra fe que no sea la fundamentalista. Igual, es como que ahora nosotros dijéramos, para que te den la nacionalidad de ecuatoriano, no solo tienes que nacer en el Ecuador y ser católico, también tienes que haber votado por X partido de gobierno o X partido político. Ustedes me van a decir, no, qué exagerado. Pues eso pasa en Cuba. Para que seas cubano, tienes que haber votado por el partido de Cuba. De hecho, es una responsabilidad haber votado por el partido de Cuba. Y listo. Vamos con el general Eloy Alfaro. A él, su obra más emblemática es el ferrocarril. Pero tomemos en cuenta que el que construye el ferrocarril es el doctor Gabriel García Moreno. Él inicia con la construcción. Él es el que se endeuda, él es el que ya comienza a hacer la construcción. Pero muere, obviamente, y queda el general Eloy Alfaro. A ver, les cuento un poco sobre la muerte del general Eloy Alfaro. Un colombiano que había venido acá al Ecuador, Lemus Rayo, pues viene por hasta deshonra en su país por malos hábitos, o sea, estaba acusado de asesinato y tal. Pide aquí no extradición, pide aquí asilo y se le da. Y como les digo, el presidente podía pasar ahí por la calle y él va y le pide al presidente, o sea, que le deje la gobernación de Napo. Él quiere irse al Napo. ¿Por qué? Porque ahí podía hacer muchas cosas. Él se va al Napo y se pasa con los excesos, ¿no? Él tenía ahí un montón de cachuelos, un montón de trabajos que eran por debajo de la mesa, y él mismo le decía, ve, ya no te vuelvas a ir, no te voy a mandar allá de nuevo al Napo. Y él dice, no, que tienes que mandarme, que no seas tan desgraciado, era un colombiano. En fin, pasa el tiempo y ya no permite que él se vaya. Él incluso, Gabriel García Moreno, le trae a Lemus Rayo a que vuelva acá y él le dice, no te voy a mandar de gobernador de nuevo, pero te voy a ayudar en tu empresa. Él tenía antes un puesto de monturas y él le ayuda a impulsar las monturas. Yo vi esto de la película y no, él muestra que fue una especie de lo que hizo el rey Salomón en la Biblia, mandarle a esta persona lejos para que muera, que le dé tifoidea y todo, y que muera y él poderse quedar con la esposa. No fue tan así, ¿sí? Algo de eso hubo, pero no voy a indagar en eso. Pero lo que sí es seguro es que este colombiano, o sea, él sí estaba lucrando adicionalmente a su puesto de gobernador. Él tenía varios tratos en el Tena, o sea, en el Napo, y que por eso él le quita la gobernación y viene acá de nuevo a Quito y le dan un puesto ahí para que esté haciendo lo que les digo de las monturas. Sin embargo, él se queda como picado. Ya, la muerte de él, de García Moreno, todavía no es un hecho que se sepa a ciencia cierta. Bueno, y no creo que se vaya a saber, porque es algo que no se sabe. Porque hubieron mucha gente involucrada. La noche en que él iba a morir, ya le iban a matar entre varios, y entre todos se quedan viendo así como que, ¿qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo vengo a matar al man, yo también, yo también, yo también. Ah, bueno, entonces dale vos. Y el que le mata es este Faustino Rayo, Faustino Lemus Rayo. Sí, es que saliendo de la iglesia, de la que está en la casa, ¿cómo se llama? Ah, la catedral. Saliendo de la catedral de la misa,
Él se está yendo a su casa y sube por la calle que ahora se llama García Moreno, sube por la calle García Moreno y va por este pretil que es en donde están los granaderos de Tarqui, ¿no? Donde está la entrada a la casa de gobierno. Y ahí este Lemus le cae a machetazos, le comienza a caer a machetazos. Y le dice, muere tirano, alguna cosa así, ¿no? Muere maldito tirano, alguna cosa así. Y él responde, jamás podrás matar a Dios. Pero no le, o sea, actualmente es como que suena que él se creía Dios. No, 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 no era nada que ver. Porque cuando él le dice, muere tirano, él se refería, a ver, era, muere tirano y morirán contigo también todas estas, la fe católica y todo. Y él le dijo, jamás podrás matar a Dios. Entonces vemos como hay dos perspectivas de la misma historia, de las personas que le quieren ver como que García Moreno era hasta creído, ¿no? Y sí, también pudo haber sido, pero no fue en el momento de su muerte. Ahí le cayeron a machetazos, pues, y él muere. Muere en la calle que ahora se llama Gabriel García Moreno, en la calle García Moreno. Entonces, vayan a ver, vayan el fin de semana, den una vuelta en el centro histórico, vean, acérquense y aquí incluso hay un letrero que dice aquí cae el cadáver de García Moreno, ¿no? Que es al inicio de las graditas. Entonces, es interesante ir viendo los lugares y conociendo lo que pasó en estos lugares, ¿ya? No sé ustedes, yo como que sí tengo ganas de ir. Bueno, y así es como muere él. Ahora vamos al general Eloy Alfaro. El 5 de junio de 1895 estalló una revolución encabezada por Eloy Alfaro, quien instauró el liberalismo. Eloy Alfaro lleva a cabo en Ecuador una fuerte transformación doctrinaria que significó la ruptura entre la Iglesia y el Estado, la confiscación de los bienes eclesiásticos, la abolición del catolicismo como religión estatal y la enseñanza laica. Decretó la libertad de cultos y la igualdad y hermandad de todos los ecuatorianos. Una de las prioridades fue la reorganización política del Estado, dictó los decretos por medios de los cuales se suprimió la tributación indígena, dispuso que la educación primaria sea obligatoria y gratuita, abolió la pena de muerte y estableció la libertad de prensa sin restricciones. Entonces, claro, el señor Eloy Alfaro era representante del liberalismo y como liberalismo pues está a favor de todo esto. Sí, hubieron también un montón de adelantos en lo social, como ya les digo, que los indígenas puedan ir a las escuelas, que la educación sea laica y también estatizó mucha parte de la educación. Él creó el colegio, el Colegio General Eloy Alfaro, que funciona hasta ahora, el Mejía, que también funciona hasta ahora, y también dividió o sea, bueno, el Mejía también era para hombres y para mujeres. Pasó el tiempo y el Mejía luego se hizo el 24 de mayo, que era antes el Mejía. Y cuando se crea el colegio 24 de mayo, pues se crea más abajo no sé cómo decirles, más abajo de la Alameda. Y cuando ya tuvieron su propio edificio, en ese colegio 24 de mayo funcionaba el colegio Espejo. Pero bueno, como resultado del liberalismo implantado por Eloy Alfaro entre 1895 y 1920, hubo un aumento de exportaciones, porque fue más fácil también con el ferrocarril terminado sacar los productos y llevarlos de la sierra a la costa. El pago de deuda pública entre el 20 y el 60%. Tomemos en cuenta que García Moreno casi ya había terminado con el pago de la deuda. Sin embargo, esta deuda volvió a incrementarse debido a los gobiernos que estuvieron entre García Moreno hasta Eloy Alfaro. O sea, desde el 75 hasta el 95 fueron 20 años donde se incrementó la deuda. Los liberales consideran que el progreso del país es el resultado de la construcción de obras públicas y de la ampliación de la educación, principalmente técnica. En este sentido, son los continuadores del modelo económico concebido por García Moreno y practicado por los progresistas, que son los de Eloy Alfaro.
Durante este primer periodo de la administración de Eloy Alfaro se firmó el contrato de Harman para continuar con la construcción de la vía férrea iniciada por García Moreno. El tren llegó por primera vez procedente de Durán a Quito en 1908. Mejora la recaudación fiscal. Impulsó el mejoramiento y protección de la raza indígena, incorporó a la mujer en la vida pública, organizó mejor la enseñanza universitaria. Como les decía, fundó el Mejía, las escuelas normales, mejoró el ejército, creó escuelas nocturnas y diurnas, además del Colegio Militar Eloy Alfaro. Proporcionó a Quito luz y fuerza eléctrica, el trazado de una urbanización para el futuro y la construcción del primer mercado de víveres para ir despejando las plazas principales de la ciudad. Entonces se concentró en un solo lugar a los mercaderes. De esta manera se van creando los mercados. Reorganizó el desaparecido Conservatorio de Música. Desaparecieron los privilegios militares y eclesiásticos, o sea, hubieron grandes avances realmente en lo social. Fundó el Colegio Manuela Cañizares, el Juan Montalvo, finalizó su primer periodo presidencial dejando el Ecuador en un amplio camino hacia el progreso. Una característica de esta época es el significativo incremento en las actividades económicas particulares. Perdón que esto vaya más a la lectura, pero ya fui explicando un poquito de Eloy Alfaro desde García Moreno mismo para encontrar la contraposición y ya voy a tener en algo adicional. No es una simple coincidencia que la más grande obra de infraestructura realizada en el país, que fue el ferrocarril de Guayaquil a Quito, hubieron muchísimos muertos también ahí, ¿no? Haya sido iniciada por Gabriel García Moreno y concluida por Eloy Alfaro, considerado como los caudillos conservador y liberal por excelencia. Entonces es increíble, ¿no? El conservador comienza la construcción de la obra más grande de Ecuador, que ahora ya no funciona, y que lo haya terminado el liberal, ¿sí? En dos épocas, en la República Cristiana a la República Laica. Según la CEPAL, la industria crece sola, sin protección del Estado, y alcanza su máxima expresión en 1911, cuando las cifras de importación de maquinaria llegan a un nivel que solo será superado 40 años más tarde. A pesar del desarrollo de la industria y el comercio, estas nuevas fuentes de producción siguen siendo incipientes. La banca privada constituye la única, o al menos el principal, fuente de crédito. Si bien Guayaquil existe un activo tráfico mercantil en las otras ciudades, incluso en Quito no hay más de 2 o 3 casas comerciales importadoras. Las otras son pobres tiendas que venden artículos alimenticios, ¿no? Entonces Quito tenía solo tienditas. Estimamos que en 1920 los trabajadores ocupados en la industria propiamente dicha no llegaron a representar el 2% de la población activa. Por lo tanto, la riqueza del país sigue siendo fundamentalmente agrícola. Posterior a Eloy Alfaro, durante la dominación liberal, el endeudamiento fiscal lleva a niveles nunca alcanzados, 42%, por el incremento sustancial del gasto público, por los altos déficits presupuestarios, sobre todo cuando se produce la caída de las exportaciones, que constituyen la principal fuente de ingresos fiscales. ¿Quiénes fueron los principales representantes del liberalismo del Ecuador? Eloy Alfaro, Leonidas Plaza, Lizardo García, déjenme ver otro conocido, José Luis Tamayo, Alfredo Vaquerizo Moreno, Galo Plaza Lazo, José María Velasco Ibarra, Otto Arosemena. Ellos eran los principales, pues, representantes del liberalismo. Para terminar, ¿cómo muere Eloy Alfaro? Eloy Alfaro, pues, deja su poder y comienzan estas fuentes, pues, diciéndole de una manera, el comercio, los diarios comienzan a ponerle cosas así como que si es que llega de nuevo el general Eloy Alfaro, él estaba exiliado en Panamá, si es que llega, pues van a terminar como terminaron los Gutiérrez en el Perú,
y en 1875 los Gutiérrez fueron arrastrados y colgados en el Perú. Entonces, hay un montón de figuras, si ustedes buscan en internet, de cómo se malintencionaba públicamente, o sea, se llenaba la cabeza de los ecuatorianos de que habría que matarle, que es un desgraciado, que privó a la fe católica, etcétera. Pese a que también hizo muchas cosas buenas, también fue muy, muy liberal en otras cosas, bastante liberal en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, hasta que un día tuvieron que extraditarle y el hijo de Eloy Alfaro le dice, ven, o sea, ya acá ya pasó todo el conflicto, y sí, había pasado más o menos. Y bueno, él decide venir y en el barco, pues, llega a Guayaquil y le atrapan, le agarran. Entonces a mí no me ofrecieron, vino con la promesa de que no va a pasar nada, vente nomás, aquí todos somos amigos, no pasa nada. ¿Ya? Pero cuando llega, le atrapan y le meten en el ferrocarril. Y ahí viene una de las ironías de la historia. Él y 5 liberales más que vinieron con él, entre ellos 2 hermanos que también se apellidaban Alfaro, y exponentes del liberalismo, fueron trasladados desde Guayaquil hasta Quito en el ferrocarril, ¿no? Fueron trasladados. A la final llegan a Quito y son trasladados al penal García Moreno, donde en una cárcel él estaba ahí sin seguro, sin nada y sin la mayor protección. El penal García Moreno estaba prácticamente sin guardias y la celda de Eloy Alfaro estaba abierta, donde llega el cochero que se llamaba Francisco Ceballos y se acerca a la cárcel, o bueno, a la celda donde estaba Eloy Alfaro, y le da un disparo en la cabeza, muriendo de contado. Lo mismo pasó con todos los otros representantes del liberalismo, Flavio Alfaro, etc. Y la gente como que comienza a llenarse de rabia, les quitan la ropa a los cadáveres y les botan ahí en el centro a los cuerpos, y les botan en el centro del penal García Moreno. Ya estaban muertos. Y entra una turbia totalmente colérica, enardecida, y se va llevando los cuerpos y los van trasladando desde el penal García Moreno. Para los que no conozcan, es en lo que es como San Roque, o sea, es en la loma más alta que tiene Quito, no el Panecillo, sino en una loma, y le van arrastrando hasta las afueras de la ciudad de Quito. Las afueras de la ciudad de Quito quiere decir el mercado elegido. O sea, quiere decir, actualmente, si habláramos de eso, sería desde el centro hasta el centro norte, ¿no? Fueron unos 2 kilómetros más o menos, y hay fuentes que dicen que una de estas personas, creo que fue Flavio Alfaro, que estaba todavía vivo y que muere llegando casi a la altura del Arco de la Reina, y desde ahí siguen toda esa calle así recto, arrastrándole, lanzándole cosas, y le iban pateando al cadáver de Eloy Alfaro, y llegan al ejido, y ahí hacen la famosa hoguera bárbara, donde queman a los cuerpos. Hay varios asentamientos, y en uno en especial, donde está el monumento, pues ahí es donde quemaron al general Eloy Alfaro. Y el ejército había llenado de música, o sea, ponía sus bandas del ejército, para que alegren a la gente mientras se quemaban los cadáveres del expresidente y de los libertarios. No serían libertarios, de los liberalistas, ¿sí? Son cosas diferentes, ¿no? Y así es como muere Eloy Alfaro. Y luego, bueno, la gente lo fue considerando como alguien muy importante en la vida del país, incluso que había hecho un montón de obras, que tiene un montón de obras, y lo tratan pues como a héroe, ¿sí? Y ya comienza a ensalzarse la figura, pero en esa época no lo fue. Tanto fue así que realmente fue abuchado por todos, y no era un personaje querido, el general Eloy Alfaro.
¿no? Actualmente lo ven como un ídolo, como que hubiera sido algo bueno, y realmente no fue malo, pero tampoco tan bueno, ¿ya? O sea, entre los dos, para mi punto de vista, simplemente es una opinión, yo me quedaría con García Moreno, pero prácticamente un genio. Pero bueno, no, la historia pues funciona así, y así es lo que ha pasado hasta en estos dos representantes, ¿ya? Listo, chicos, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Les agradezco por haber asistido a la clase. Nos estaremos viendo el siguiente jueves a la misma hora. Sin más, me despido y que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Hasta luego, chicos, que estén muy bien.